Josué capítulo 24, versículo 29, dice así la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de oración que hemos podido tener en este culto de oración. Bendice a todo este pueblo que se ha hecho presente, las peticiones que te han presentado, que tú seas propicio a ellos y que les contestes. Tú has dicho que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia sabiendo que vamos a encontrar oportuno socorro para nuestras necesidades, Señor, que tú seas propicio a ellos, Señor. Ahora yo te pido que tu palabra sea de provecho, que haga efecto en cada corazón y en cada mente y sea de bendición, Padre, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? En este día vamos a ver a Josué. Josué, un líder fiel. Estamos leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ya vamos en el libro de primero de Reyes, por lo menos yo estoy por ahí, no sé si alguien ya se adelantó. Y cada vez que me ha tocado predicar el martes, al comienzo íbamos bien, pero tenía un ratito de no predicar martes, así que en la predicación a través de la Biblia voy en Josué. Quiero darles nada más un resumen de la vida de Josué, ya que todos pasaron, me imagino, por el libro de Josué ya hace unos meses atrás, y quiero ver a Josué, este líder fiel. Sabe que la vida de Josué se divide en tres áreas principales. Sus 40 años que vivió en Egipto. Cuando salió de Egipto él tenía 40 años de edad. 40 años que vivió, ¿a dónde más? En el desierto, los 40 años que Dios castigó a la nación de Israel y tuvieron que andar errantes en Egipto por 40 años. Y después 30 años que vivió en la tierra prometida. Y él, como líder principal de la nación, después de Moisés, él quedó como líder principal. Así es que la vida de Josué se divide así: 40 en Egipto, 40 en el desierto y 30 ya en la tierra prometida. Y fue un hombre muy fiel en todo, muy obediente. Mire las características de él. Y aquí están las señales de su fidelidad. Obediencia fue una de las primeras cosas que miramos en él. Fue un hombre fiel porque fue obediente. Dice en Números capítulo 32 y versículo 10, vamos a ir a Números 32, versículo 10, y vamos a leer hasta el 12, Números 32, 10 al 12. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces miramos de que Josué fue un hombre fiel al Señor. Quiere decir que él fue obediente a la palabra del Señor. A pesar de que su generación no fue obediente, él fue obediente al Señor. Dice que la Biblia dice de que los hijos de Israel murmuraban contra Dios. Y muchas veces se quejaron después de haber visto el poder de Dios y los milagros y las señales que el Señor hizo. Todavía así dudaban y todavía así murmuraban. Yo siempre analizo eso y digo: Dios mío, pero ¿cómo era posible? Después de ver el mar rojo abrirse en dos y cruzar en seco y después murmurar, después de haber visto cómo de la roca de Horeb salió agua como río para darle de beber a más de 1 millón de personas y a su ganado que traían. Tuvo que ser un río de agua que salió de esa roca, y todavía murmurar. El maná, y murmuraban. Y una vez se les ocurrió decirle a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto, que era una tierra que fluye leche y miel? Usaron eso cuando Dios había dicho:
los voy a llevar a la tierra prometida, donde es una tierra que fluye leche y miel. Y ellos vienen y dicen: no, nos sacaste de una tierra que fluye leche y miel y nos has traído al desierto a morirnos, y nuestros hijos van a morir. Y el Señor dijo: no, por cuanto han dicho eso, sus hijos no van a morir, los que van a morir son ustedes, y sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Entonces uno se pone a pensar cómo era posible. Pero sabe que a nosotros nos pasa también, después de haber visto la mano poderosa de Dios y haber visto milagros y prodigios, hay entre nosotros gente que todavía duda y murmura contra Dios. Que el Señor nos ayude. Pero Josué nunca entró en esas murmuraciones, nunca entró en esa desobediencia, sino que se mantuvo obediente al Señor. Y el Señor dijo que él y Caleb iban a entrar a la tierra prometida. Mire el servicio de él en Josué capítulo 11, aquí mismo en el libro de Josué capítulo 11 y versículo 15, miramos que dice así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Fue fiel, fue obediente y fue servicial. Él se esforzaba por servir. Así como lo hizo Moisés, él también sirvió al Señor de una manera impactante. También miramos su lealtad en Números capítulo 11, versículo 24 al 30. Miramos la lealtad de Josué. Números 11, 24 hasta el 30. Miremos cómo dice acá. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Estos estaban inscritos en los 70 que Dios le dijo a Moisés. Moisés le dice: yo no puedo llevar esta carga, como que si yo paría a este pueblo, ¿cómo yo lo puedo llevar así? Entonces el Señor dice: mira, te voy a dar ayuda, 70 hombres. Y Moisés los puso en la lista, y estos estaban en la lista, estos 2, y solamente llegaron 68. Y esto me recuerda a mí que hay veces de que están en la lista varios líderes acá, pero nomás se hacen presente unos cuantos, y otros no se hacen presente. Estos 2 no llegaron a la reunión. Que el Señor nos ayude, que nosotros seamos como los 68 que sí están presentes en las reuniones. El próximo martes tenemos reunión de líderes, asistentes de líderes y anfitrión, y es la reunión mandatoria del mes. Y están inscritos sus nombres ahí como líderes y anfitriones. Espero que se hagan presentes, no les vaya a pasar como estos 2. Pero miren la misericordia de Dios, que aunque no habían venido a la reunión mandatoria que tuvieron, empezaron a profetizar en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Así es que aquí miramos a Josué, que era leal a Moisés. Le dice: Señor mío, mira, estos 2 están profetizando allá. Y entonces Moisés le dice: ¿tienes celo por mí? Porque miró que Josué tenía celos por Moisés. Josué no quería que usurparan la autoridad de Moisés. Entonces él habló esas palabras por su lealtad a Moisés. Fue muy fiel. De ninguna manera que Josué iba a intentar de usurpar la autoridad y el liderazgo de Moisés, de ninguna manera, mucho menos dividirle al pueblo, ¿verdad? Fue muy fiel, muy entregado
al Señor. Entonces esta vez él, en su celo por Moisés, por su lealtad a Moisés, dice: hay que impedir a estos dos que profeticen. Pero Moisés dice una profecía: ya quisiera yo que todo el pueblo profetice, porque en este tiempo el Espíritu Santo no había descendido como descendió en el día de Pentecostés, sino que el Espíritu Santo obraba en el mundo intermitentemente. De repente venía sobre los profetas, sobre Elías, venía sobre Eliseo, incluso dice que venía sobre Sansón, ¿se acuerdan? Y de repente el Espíritu Santo lo llenaba, tomó una quijada de un asno y con eso mató a 1000 filisteos, pero fue porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre él. En Moisés el Espíritu de Dios se revelaba en fuerza, en poder, para guerrear, no en profecía. Pero sabe que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, un rey que no fue muy bueno en Israel, el primer rey de Israel. Pero cuando venía el Espíritu de Dios, ¿qué pasaba con él? Profetizaba. Y entonces decían: Saúl entre los profetas. El Espíritu de Dios venía así, espontáneamente, intermitentemente, como las luces de emergencia, ¿verdad? Que son intermitentes, no era constante. Y dijo Moisés: a mí me gustaría que todo el pueblo fuera profeta, que todo el pueblo fuera lleno del Espíritu de Dios. Y eso se ha cumplido en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios sopló sobre aquellos 120 y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dijo Pedro en su mensaje pentecostal que predicó ese día, dijo que este bautismo del Espíritu Santo y fuego, esta promesa del Espíritu, es para ustedes y para sus hijos, cuantos están cerca y cuantos están lejos, o sea, de generación en generación, y para todo el mundo, no solamente para los que estaban en Jerusalén. Y hoy en día nosotros también podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. La mayoría ha recibido la llenura, y los que todavía no han recibido el bautismo, es importante que lo busquen, porque hoy es para todos nosotros. Y dice el Señor: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos y sobre sus hijas, y profetizarán, dice el Señor, y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Hay que anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Así es que muy fiel, y por su fidelidad a Moisés y por su celo, esta vez dijo eso, pero Moisés tuvo que corregirlo. No, qué bueno que todo el pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Pero también Josué mostró valentía. Miramos que en una ocasión Amalek atacó al pueblo, dice que por la retaguardia, y en Deuteronomios nos da una explicación bien clara de eso, que los que vienen en la retaguardia, los que vienen atrás de la línea, son los más débiles. Los ancianos, las mujeres, los niños se van quedando. Los que tienen fuerza siempre en la marcha son los primeros, ¿verdad? Cuando se va marchando, y los que van quedando atrás son los más débiles. ¿Y qué hizo Amalek? Cuando venían hacia la tierra prometida, dice que les atacó por detrás. Estaban descuidados y empezó a desbaratar al pueblo. Y entonces Moisés ordena al ejército de Israel, se dan la vuelta y van a pelear contra Amalek. A Moisés lo subieron a un monte, y un hombre que se llamaba Hor y Aarón le sostenían las manos a Moisés. Dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía, y cuando las bajaba, empezaba a ganar a Amalek. Al darse cuenta de eso, estos dos que acompañaban a Moisés lo sientan en una piedra, y uno le detiene una mano y el otro la otra, y así pudo obtener la victoria Israel. ¿Sabe quién era el que iba dirigiendo las fuerzas armadas en esa ocasión? Josué, muy valiente guerrero. Y después, pasado el tiempo, le dice el Señor a Josué, Moisés le dice a Josué: mira, Dios va a juzgar a Amalek por lo que hizo. Yo creo que a Josué le dolió mucho de que Amalek haya matado a gente del pueblo, y a los más débiles que haya matado, que no tuvo valor de cara a cara, sino que metió el cuchillo por la espalda, ¿verdad? Y entonces a Josué creo que le dolió mucho. Por eso es que Dios le dice: dile a Josué que yo voy a rehacer la memoria de Amalek, los voy a destruir. Y más adelante el Señor manda a Saúl a que lo haga, y Saúl no cumplió el cometido, y Dios lo castigó por eso, porque no cumplió. Y Dios le había prometido a Josué: eso va a pasar, y el Señor ha hecho eso. Amalek ya no existe, la nación de Israel todavía existe. Gloria al Señor, cumpliendo el Señor su palabra. Así es que Josué muy valiente, y cuando van a reconocer la tierra prometida como espías, 12 de ellos, incluyendo Josué y Caleb, se van a reconocer la tierra prometida por 40 días y regresan.
Y miramos acá la valentía de ellos. Se va conmigo a Números capítulo 14, versículos 5 al 10. Miremos la valentía de Josué, que es el que nos interesa el día de hoy, como líder. Valiente, hay que ser valiente como líder también. Y dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros y Él nos llevara a esta tierra, y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces se enojaron, imagínense. 10 de los espías dijeron: sí, es buena la tierra, pero allá hay gigantes. Los muros de esa ciudad llegan hasta el cielo, y nosotros, a nuestro parecer, parecemos langostas, chapulines. A comparación de ellos, nos van a aplastar. Pero Josué decía: no, nosotros lo vamos a comer como pan. En inglés se dice it's a piece of cake. Es un pedazo de pan, lo vamos a comer como pastel, ¿verdad? Y en vez de animarse el pueblo, dijeron: vamos a matarlos. Y ya empezaron a prepararse para apedrearlos cuando se aparece la gloria de Dios para defender a Josué y Caleb y a Moisés y Aarón. Y el Señor los castigó en esa vez, y allí fue cuando Dios les dijo: 40 años van a andar errantes. Los 40 días estuvieron los espías en la tierra prometida. Ahora van a ser 40 años los que ustedes van a andar errantes. Ya llevaban 2 años, le faltaban 38 años para poder entrar. Pero miramos que Josué, valiente, él sacaba las fuerzas armadas de Israel, y acá tuvo valor de decirle la verdad al pueblo. Y el pueblo quiso apedrearlo, pero él tuvo que decir la verdad. Y no era que les estaba faltando el respeto, insultando, le estaba diciendo: miren, Dios está con nosotros, ellos tienen amparo, y nosotros nos lo vamos a comer como pan a estos. Y aún así se enojaron contra él. Los líderes, nosotros tenemos que ser valientes, y tenemos que no ofender a la gente. Valentía no es ofender a la gente y maltratar a la gente, eso no es valentía, eso es falta de respeto. Pero sí hay que predicar la verdad con todo amor, con todo respeto, pero hay que decir la verdad. Y hay veces que las verdades incomodan a las personas y hablan de apedrearlo, y la gente se puede poner mal, pero con tal de que usted no vaya a insultarles o a faltar el respeto, pero que usted hable la verdad. Muchos que estuvieron antes que nosotros fueron mártires por predicar el evangelio, y no crean que andaban diciendo, insultando a la gente, no, con mucho amor. Y cuando morían hasta decían, como dijo Esteban: Señor, perdónales y no les tomes en cuenta este pecado. Así morían, amando a sus enemigos, amando a aquellos que los ultrajaban. Los líderes de hoy en día también tenemos que tener los pantalones bien puestos y ser valientes para llevar este evangelio, especialmente en una época donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Se requiere valor para decir que el homosexualismo es pecado y es maldad. Y claro que también el adulterio, la fornicación y todos estos pecados son pecados. Pero hoy al homosexualismo, al lesbianismo, quieren decirle que está bien, que nomás es una elección que ellos hacen, y que es un derecho que tienen, y que no hay problema. Y hoy está duro decir que eso es pecado. Rápido le llaman a uno homophobic, rápido le tildan y le ponen que es un tipo racista, algo así le dicen, pero hacia los homosexuales. Y la Biblia nos dice que eso es pecado. Aunque el Estado de California le dé la bendición y diga que es correcto y que les permita casarse, sigue siendo pecado. Y nosotros tenemos que seguir anunciando el evangelio, pero también denunciando el pecado. Josué era obediente. Como líderes tenemos que ser obedientes. Era servicial, obedecía al Señor y servía en todo lo que el Señor le mandó. Era leal, también nosotros debemos ser leales. Era valiente. Josué era un hombre muy valiente, y esto lo llevó a un ascenso.
Mire lo que dice en Números capítulo 27, versículo 15 al 23. Números 27, del 15 hasta el 23 dice: entonces, esto es cuando Dios está hablando con Moisés de que se lo va a llevar y que no va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y dice el 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso de delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Dice la Biblia: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y Josué fue fiel. Cuando era un jovencito, bueno, 40 años, no era tan joven, pero era considerado joven, ya que Moisés tenía 120 cuando murió, y fue fiel en lo pequeño, y fue escalando, y al final vino a ser el jefe de toda la nación de Israel. Y dice la Biblia así: si somos fieles en lo poco, nos va a poner en más. Tenemos que ser fieles, así como Josué fue un líder fiel, y eso lo llevó a un ascenso. Y aquí miramos también en la obra del Señor, el Señor le va dando ascensos. Y algunos de ustedes, como he dicho antes, van a salir a pastorear iglesias. Algunos de ustedes quizás se van a quedar acá pastoreando cuando yo no esté. Y otros saldrán de misioneros al mundo. Y otros aquí dentro de la iglesia van a seguir creciendo, porque viene una multitud de gente nueva, y los que son líderes ahora deben de ser supervisores de sectores, y los que son supervisores de sectores ahora tienen que ser pastores de zona, y los pastores de zona ahora tienen que ser pastores de distrito, porque cuando ya estamos hablando de 1,000 personas, 2,000, 3,000 personas, se ocupan más pastores de zona, mucho más supervisores y mucho más líderes. Entonces, si somos fieles, el Señor nos va a ir ascendiendo, vamos a ir creciendo, y Él nos va a ir dando cargos más importantes, porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Gloria a Jesús por eso. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo, gloria a Jesús. Le dieron una responsabilidad mayor. De Deuteronomio 31, versículo 7 y 8, Deuteronomio 31, 7 y 8 nos dice acá: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, no tengas temor, no desmayes, porque Dios va contigo, y tú tienes una gran responsabilidad de repartir esta heredad al pueblo. Vas a tomar la tierra prometida y la vas a dividir, a repartir entre el pueblo. Una responsabilidad grande, y él fue fiel con esa responsabilidad. Pero ¿sabe qué más? Tenía poder. Deuteronomio 34, 9, y como les dije ya anteriormente, tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Mire Deuteronomio 34, 9. Dice: y Josué, Deuteronomio 34, 9, y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Entonces él dice que lo llenó del espíritu de sabiduría, del Espíritu Santo, esto es, porque dice la Biblia en Isaías capítulo 11, versículo 2, que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, hablando del Mesías, y da 7 espíritus: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de poder, Espíritu de consejo y el Espíritu de temor a Jehová. Y en Apocalipsis habla de los 7 espíritus que salen del trono del Señor. Es un solo Espíritu Santo, un solo Dios, pero se manifiesta en 7 operaciones. Y aquí Josué recibió ese Espíritu de Dios en sabiduría para poder hacer la obra del Señor. Tenía poder para hacerlo. Dijo Jesús: pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido poder, y recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder es bien importante. Así es que miramos ahí la vida de Josué, un hombre fiel que hizo lo que el Señor le pidió, y al final de su vida, antes de morir, dijo estas palabras que han quedado aquí escritas y que muchos de nosotros lo repetimos. Versículo 15, ahí en el 24, donde comenzamos, Josué 24. Y si mal os parece, versículo 15, Josué 24, servir a Jehová, si les parece mal servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas fueron una de las últimas palabras en el último discurso que él dio antes de morir. Si no les parece bien servir a Dios, escojan. Si quieren servir a los dioses de sus padres de Egipto que tenían, o a los dioses de los amorreos, bienvenido. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová, porque hemos visto el poder de Dios y somos fieles al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, ¿qué respondió el pueblo? Dice el 16: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. El pueblo recibió no solamente el mensaje de Josué, sino su ejemplo. Le dio ejemplo. Si nosotros como iglesia hemos de mantenernos firmes, tenemos que dar el ejemplo. Los pastores, los líderes de esta congregación, pero todos ustedes también en sus células y en sus hogares, como padres y madres en sus hogares, deben de dar el ejemplo para que nuestros hijos también sean el ejemplo. No es mucho de puros sermones, sino que hay que darles lecciones objetivas que ellos puedan ver en nuestro caminar con el Señor. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser líderes fieles, a ser hombres y mujeres fieles para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice este pueblo y guíanos por buen camino, Señor. Que nos bendigas el día de mañana en los grupos familiares, que podamos hacer tu obra, tu labor, Señor, y que tú alcances a las almas perdidas, porque nosotros estamos dispuestos a ser instrumentos tuyos y somos fieles a tu obra, a ti y a tu obra que tú nos has pedido que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien acá en nuestros medios que aún no ha aceptado a Cristo Jesús, no es para